El vídeo. Sí. Vale. Silénciate si quieres. Aquí. Hola, buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Vamos a dar inicio al encuentro que tiene. Buenos días. Como decía, vamos a dar inicio al encuentro que tiene como título Teletrabajo en la Ciudad de Madrid. Os agradecería, por favor, los micros. Este encuentro se enmarca dentro del Pacto Local por el con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Voy a pasar a compartir un documento. Aquí lo vemos. Como decía, se enmarca dentro del Pacto por el Empleo con el Ayuntamiento de Madrid. Comentaros antes de seguir que este encuentro se está grabando para posteriormente poder difundirlo a través de las redes sociales de UGT Madrid, oficiales, redes sociales y la página web oficial de UGT Madrid, para poder dar el mayor difusión al encuentro, que además creo que es un tema que interesa bastante. Como veis aquí en esta portada, el Plan de Empleo de la Ciudad de Madrid es de 2023, por lo tanto en breve empezaremos seguramente a negociar y hablar sobre el próximo plan de empleo a través del diálogo social, que es como debe ser y como se ha demostrado que funciona. No voy a meterme mucho en el plan de empleo, porque es bastante amplio y extenso, como podéis imaginar, y porque lo tenemos en la página web de UGT Madrid. Pero como todos los pactos y todos los programas, pues tienen un diagnóstico del mercado laboral, porque hablamos de empleo, una estrategia, un plan de situación y un seguimiento. En el diagnóstico del mercado laboral de la Ciudad de Madrid, sí que quiero que concretemos un poco, ¿no? Es 2020-2023, por lo tanto, imagináis que estaba muy focalizado a la situación de la pandemia y a ese momento tan difícil que tuvimos que vivir todos y todas. De esta secretaría, como no puede ser de otra manera, hacemos un seguimiento sobre la situación del desempleo en la Ciudad de Madrid. Los últimos datos nos dicen que las personas desempleadas en la Ciudad de Madrid son 144.220 personas. Si lo separamos por sexo, vemos que los hombres son poco más de un 42%, un 42,2%, y las mujeres un 57,8%, casi un 58%. En tramo de edad, vemos que las personas mayores de 55 años son las personas que más paro sufren. Aquí podemos ver las diferencias por distritos. Nos llama la atención si vemos el distrito donde menos paro hay, y además se ve claramente que es un distrito bastante menos vulnerable, con el que más desempleo tiene, que es Puente de Vallecas, se multiplica por 5. Es decir, para ver el desempleo que tiene Puente de Vallecas, tendríamos que ver el que tiene Retiro y multiplicarlo por 5. En esta diapositiva vemos los distritos más vulnerables, coinciden con los distritos que menos empleo tienen. Podéis ya hacer una idea. Abajo a la derecha vemos el mapa de la Ciudad de Madrid y cómo la parte sur-sureste
es de donde se concentra la mayor vulnerabilidad, que, como decía antes, coincide básicamente con la falta de empleo. Aquí podemos hacer, o vamos a ver muy rápidamente, ¿a qué se deben los desequilibrios territoriales? Aquí vemos que uno de los factores es la evolución histórica y otros los factores económicos, políticos, sociales y geográficos. La organización del territorio pues, nos lleva a tener diferencias entre comunidades autónomas, municipios. El sistema económico nos lleva a tener distintos modelos de crecimiento y desarrollo. La ocupación del territorio es lo que nos marca las diferencias entre zonas urbanas, rurales, por ejemplo. Y el acceso a las TIC nos crea las diferencias de infraestructuras, de equipamiento, que va a marcar desde luego un desequilibrio social grave, como estábamos viendo. El Ayuntamiento de Madrid tiene, para intentar evitar este desequilibrio, el Plan Sures. El Plan Sures, como veis aquí, pues va dirigido a aquellos distritos más vulnerables: Puente de Vallecas, San Blas, Comillas, Usera. Pero de esta secretaría queríamos compartir una idea con vosotros y vosotras. Es decir, cuando hay un pacto, cuando hay un proyecto de empleo, un proyecto de formación, un proyecto de cualquier cosa, es importante hacer un seguimiento en cuanto a porcentaje del cumplimiento del pacto. Es fundamental. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que ver cuál es la efectividad que tienen esas políticas en la ciudadanía. Pongo un ejemplo básico. Si presentamos un proyecto para formar a 1000 personas desempleadas, cuando acaba el proyecto, si hemos formado a 800, podemos decir que tenemos una gran ejecución. Habría que verlo, ¿no? Pero como ejemplo. Pero no nos va a servir de mucho si no nos paramos en el detalle. Es decir, ¿cuántas personas de esas 800 han conseguido un puesto de trabajo gracias a la formación recibida? Haciéndonos esas preguntas, podremos, si me permitís la expresión, afinar el tiro y llevar las políticas activas de empleo allá donde son necesarias y de una forma efectiva. Sobre el plan de empleo yo no me quiero liar mucho más. Me vais a disculpar, pero ahora ya no soy capaz de, de quitar esto. A ver. Como decía, no me quiero liar mucho más. El Pacto Local por el Empleo, el plan de empleo, está colgado en la página web de UGT Madrid. Os invito a que lo veáis. Os invito a que nos hagáis todas las aportaciones posibles, lo que creáis, lo que penséis, cómo se puede mejorar, porque vamos a utilizar el diálogo social para seguir avanzando en políticas activas de empleo que mejoren las condiciones de la ciudadanía de Madrid, de la mano del Ayuntamiento y de la Agencia para el Empleo. Por mi parte, nada más. Voy a pasar la palabra a Antonio San Martín, a quien le quiero agradecer que esté hoy con nosotros, que traslade ese agradecimiento a la agencia, que es jefe del Servicio de Planificación y Desarrollo de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Si Muy me bien, das muchas un segundo, sí, Antonio, sí. que no te encuentro, para que se te vea bien. Ya por Dios. Ahora te tengo. Muchas gracias, Antonio. Ya, nada. No es que digo, como yo he entrado por Zoom como invitado porque no lo utilizamos nosotros habitualmente, pues a lo mejor había algún inconveniente por ese motivo. ¿Me oís también? Sí, perfectamente. Sí, vale. De acuerdo. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por la invitación. Como decías, mi nombre es Antonio San Martín, jefe de servicio
de planificación y desarrollo, y en relación a la materia que nos ocupa, que es el tema del teletrabajo, es el servicio desde el que se han tramitado pues, las distintas peticiones con toda la documentación que conlleva, los cuestionarios de autoevaluación, los compromisos de teletrabajo, etcétera, etcétera, y los informes preceptivos hasta llegar a la situación final con las resoluciones favorables o desfavorables para su concesión. Yo, vamos, lo único que quería comentar, que ahora veremos un poco más adelante, es cuál ha sido la situación particular de la Agencia para el Empleo en esta materia de teletrabajo. Pero antes quería comentar, bueno, que esta posibilidad del teletrabajo que se venía y se inició planteándose más habitualmente, digamos, en el sector privado, también es verdad que ya en el acuerdo convenio 1922 se ha incluido una disposición adicional, la disposición adicional primera, en la que se contempla pues esa intención de realizar experiencias piloto en materia de teletrabajo. Y esta situación, que inicialmente pues es algo teórica, en esos momentos, sobre todo iniciales, por motivo de la pandemia, ya se ha convertido pues, en una realidad, en una nueva modalidad de empleo y en una tendencia que yo creo que ha venido para quedarse. También quería decir que en esos momentos que fueron un poco convulsos de esos primeros inicios del teletrabajo por razón de la pandemia, yo quería reconocer pues, la rapidez y la cintura que tuvo el ayuntamiento. Hablo en concreto de la Agencia para el Empleo, como respuesta a esos primeros momentos un poco de desconcierto, porque se planificó el que pudiéramos desplazarnos a nuestros domicilios con nuestros propios equipos de sobremesa. Se gestionó que quien no pudiera hacer frente a ese posible traslado, pues había empresas que les gestionaban ese traslado, se instalaron las aplicaciones necesarias de seguridad pues, para poder seguir trabajando en un entorno seguro y con muy poco margen de continuidad. Se facilitó y se suministró a todo el personal que lo necesitaba, pues los equipos portátiles necesarios que facilitaron pues este desarrollo del teletrabajo ya como una digamos, situación ya estable, ¿no? Entonces, ya es ahí, a partir de esos primeros momentos, cuando empezamos a hablar de normativas específicas que digamos, ya se centran en lo que es el teletrabajo, como son pues, el acuerdo del 17 de septiembre del 20, ¿no? De prestación de servicios en régimen de teletrabajo, donde básicamente lo que indica son las necesidades de estudiar y de identificar cuáles son los puestos que cumplen los requisitos necesarios para el teletrabajo, y esas identificaciones se trasladarán a las correspondientes RPTs de los distintos organismos, y determinando pues, los criterios organizativos, los recursos y estableciendo este proceso como un carácter general, voluntario y reversible, ¿no? Básicamente. En, en base a esos estudios, pues lo que se hizo fue establecer un anexo con perfiles que no eran teletrabajables, y eso ya aplicado a lo que ha sido la Agencia para el Empleo, pues bueno, pues nos da unos datos generales, más o menos, o sea, te voy a dar unas cifras así muy genéricas. Si consideramos que tenemos en estructura, quitando los puestos vacantes, en el entorno de 330 puestos, de esos unos 200 están considerados como teletrabajables y 130 no serían aptos para el teletrabajo, bien porque están incluidos en ese anexo de categorías no teletrabajables, o bien porque los trabajos que se desarrollan, por ejemplo, conductor de incidencias, operarios, formadores, no están incluidos por su actividad, no podrían desarrollar su actividad en formato de teletrabajo. Entonces, ya con esas cifras de inicio y de la totalidad de solicitudes que se recibieron, pues cerca de 270 aproximadamente, hay que decir que hay autorizadas actualmente 167 peticiones de teletrabajo, que eso hace que de los 200 aproximadamente puestos que son teletrabajables, pues que son un 83%, están ejerciendo actualmente el teletrabajo pues de manera razonable, de manera, digamos, a satisfacción tanto del trabajador como de la propia empresa. También es verdad que se recibieron muchas solicitudes que fueron denegadas, en concreto como 86, por ese mismo motivo, es decir, porque o bien eran por puestos que no permitían el teletrabajo, o bien porque estaban dentro de las categorías profesionales excluidas en la lista de categorías no teletrabajables.
Hay que decir también, bueno, y esto puede estar relacionado con el tema de los programas de empleo que comentabais, que es la principal actuación de la Agencia para el Empleo, es el desarrollo de programas de empleo, que, a través de los cuales se suscriben multitud de contratos con usuarios de programas. En estos casos que estamos hablando de centenares de contratos de personas que se incorporan a, digamos, temporalmente a través de estos programas, en esos casos está directamente excluido el tema del teletrabajo en la realización de su actividad, ya que, claro, cuando se trata de fomentar la empleabilidad o cuando se trata de adquirir una experiencia, pues no se ha considerado adecuado el que estas personas pues, puedan realizar su tarea más que de manera presencial. Y luego ya eso, esa actividad que comentaba de un montón de solicitudes con todo el trámite que conlleva y tal, fue muy gravoso pues, a lo largo del año 22. Pero ahora ya en el año 23 hay que decir que eso ya se ha quedado completamente estabilizado, que actualmente las únicas solicitudes que se están recibiendo, aparte de la personal pues de nueva incorporación y tal, son modificaciones de las condiciones del teletrabajo, que también tiene un procedimiento establecido y que funciona correctamente y que pueden ser bien con motivo de la incorporación o modificación de las ubicaciones del teletrabajo o bien para el cambio de los días semanales de teletrabajo. Entonces, básicamente, bueno, pues ese es el resumen de la situación del teletrabajo en la Agencia para el Empleo y que ahora mismo, pues el teletrabajo se encuentra, al menos aquí en la agencia, como en una situación consolidada y con un nivel de aceptación y valoración muy alta por parte de la plantilla. Ese es un resumen que os puedo hacer ahora mismo de la situación del teletrabajo en la agencia. Muchísimas gracias, Antonio. Nada. Pues si queréis, nos han llegado algunas preguntas, las dejamos para el final y vamos dando paso al siguiente ponente, que es José Félix Pinilla, es abogado de UGT. José, pues cuando quieras. Hola, buenos días. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, pues buenos días a todas y a todos y comienzo en primer lugar agradeciendo a UGT Madrid y en particular al secretario de Empleo y Formación, Víctor Manuel Martín, por su amabilidad, por invitarme a participar en este foro y me gustaría, si es posible, compartir una presentación para, no sé si tengo la posibilidad de compartir pantalla. ¿Me tenéis que habilitar algo, Víctor, o...? Es que estoy inhabilitado para poder compartir pantalla. Abajo veo que hay una opción que es compartir pantalla, ¿no te lo permite? No, porque pone el anfitrión, me tiene que dar autorización. Ajá. Sí, a mí me pasa lo mismo y también luego intentaré compartir pantalla. Perdona, estoy hablando con el micrófono quitado. Félix, mira, Sí. ve ahora. A ver. Es que sigue apareciendo un mensaje de el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Vale, vamos a ver. Siguiente. De todos modos, si no fuera posible, Víctor, Sí. comienzo y ya está. Y luego ya más adelante os envío el PowerPoint por si lo consideráis oportuno, como queráis. Vamos a intentarlo un segundito. Sí. ¿Ahora tampoco?
Ahora parece que sí. Ahora, vale. Perfecto. Sí. ¿Veis? A ver, me la voy a llevar aquí. Ahí está. Perfecto. ¿Lo veis bien? Sí. Vale, muy bien. Bueno, pues voy a hablaros de lo que es la ley de trabajo a distancia, ¿vale? La ley 10/2021, que es de 9 de julio, y comentar únicamente que como precedentes a esta ley, ya en el año 2020, pues fruto de la concertación social, del diálogo social, se firmó entre la patronal COE y CEPIME y los sindicatos más representativos, UGT, comisiones obreras, el acuerdo de trabajo a distancia, que posteriormente cristalizó en el Real Decreto Ley 28/2020 de 22 de septiembre. La ley 10/2021 básicamente recoge lo que ya venía establecido en el Real Decreto Ley 28/2020, puesto que se tramitó como proyecto de ley. Y esta ley, a la cual vamos a abordar ahora en esta presentación, bueno, pues recoge de manera sistemática todo lo que es la regulación del trabajo a distancia. A su vez, en el Estatuto de los Trabajadores se contempla en distintos artículos, hace referencia al trabajo en distancia. El artículo 13, que ya en su regulación anterior quedó obsoleta, y hoy en día el vigente artículo 13 lo que hace es una remisión precisamente a la Ley 10/2021. Pero a su vez existen también remisiones al trabajo a distancia en 3 preceptos, como son el 23.1a, que hace mención a la promoción y formación profesional y la posibilidad de trabajar a distancia cuando se cursen regularmente estudios, y siempre y cuando pues, esa forma de trabajar a distancia esté implementada en la empresa y por razón de la actividad desarrollada por el trabajador, por la persona trabajadora, se pueda llevar a cabo. Y a su vez también el artículo 37.8 hace mención a trabajo a distancia para las víctimas de violencia de género y víctimas de terrorismo. Y finalmente tenemos otro precepto, que es el 34.8, que contempla también el trabajo a distancia, pero de manera distinta a tal y como se contempla en la Ley 10/2021. Porque como veremos a continuación, la Ley 10/2021 parte del consentimiento de las dos partes para poder llevar a efecto el trabajo a distancia, mientras que el artículo 34.8 versa sobre los derechos de conciliación de la vida profesional y familiar de las personas trabajadoras, en cuyo caso se puede tramitar, si no hay acuerdo con la empresa, de manera, hay un procedimiento específico establecido en el Estatuto de los Trabajadores en este precepto, y en caso de desacuerdo hay un procedimiento también judicial para que sea el juez el que en su caso decida si se puede trabajar a distancia o no, cuando no hay ese consenso de voluntades. Finalmente, también hacer mención a que el trabajo a distancia, lo decía anteriormente Antonio Sanmartín, que con raíz de la crisis del COVID, la crisis sanitaria del COVID, pues hubo una regulación específica en el Real Decreto Ley 8/2020, en el artículo 5, y posteriormente en el Real Decreto Ley 28/2020, pero que podíamos definirlo como el trabajo COVID-19, que no tiene nada que ver con la regulación de la Ley 10/2021, como veremos luego. La ley de trabajo a distancia tiene como objetivo pues, superar, como decía, el concepto de trabajo a distancia que se contemplaba en el artículo 13. Ahora ya este artículo hace remisión directa a la ley, proporcionar una norma, una regulación única que sea suficiente, transversal e integrada, y también se hace constantes llamamientos a la negociación colectiva, ya sea a través de los convenios colectivos o los acuerdos colectivos, para que se complemente o se desarrolle determinadas materias que establece la ley. El ámbito de aplicación, como sabéis, es para las personas trabajadoras por cuenta ajena, con una relación laboral ordinaria del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, y que desarrollen su trabajo, su actividad a distancia con carácter regular, definiendo la propia ley qué se entiende por esa regularidad. Se entiende que es un trabajo a distancia regular aquel que en un periodo de referencia de 3 meses se lleva a cabo como mínimo un 30% de la jornada a distancia. En el caso de que el contrato de trabajo sea de duración inferior a 3 meses, pues ese porcentaje del 30% se aplica de manera proporcional. Hay unas limitaciones al trabajo a distancia en relación con 2 colectivos. Uno de ellos son los menores de edad, que no pueden, al menos el 50% de trabajo tiene que ser presencial, y por otra parte los contratos formativos, los antiguos contratos en prácticas y contrato de aprendizaje, que ahora ya sabéis que en el artículo 11 del Estatuto pues, se han transformado en los vigentes contratos formativos, contrato para la formación en alternancia y contrato para la obtención de la práctica profesional adecuada a nivel de estudios. En ambos casos, como decía, tiene que haber al menos un 50% de trabajo presencial.
Por otro lado, esta ley, esta normativa, no se aplica al trabajo a distancia, que es esporádico o en un porcentaje inferior al señalado anteriormente, al 30% este que estábamos hablando, al trabajo a distancia anterior a la propia ley, cuando esté regulado en negociación colectiva, estableciendo la propia ley un régimen transitorio de cómo se va a adecuar ese trabajo a distancia anterior a la ley a la nueva ley, estableciendo pues, que en el periodo de vigencia establecido en el acuerdo colectivo habrá que respetarlo y en su caso, si no se establece un periodo concreto, pues con un plazo máximo de 1 año desde la entrada en vigor de la ley. Y finalmente, también lo apuntaba Antonio San Martín, el personal laboral de las administraciones públicas tiene una normativa específica, en este caso el artículo 47 del EBEP, que establece cómo se regula en este caso el trabajo a distancia. La ley establece una serie de definiciones o conceptos que conviene tenerlos muy claros. En primer lugar, ¿qué se entiende por trabajo a distancia? Que es una forma de organización de trabajo a través del cual pues, este se presta en el domicilio de la persona trabajadora o bien en el lugar en el que la persona trabajadora elija, ya sea durante toda la jornada en una parte de ella y con carácter regular, carácter de regularidad que establecía, al que me he referido anteriormente. Por otra parte, se define teletrabajo como una modalidad de trabajo a distancia, que es aquel en el cual el trabajo a distancia se desarrolla a través del uso o bien exclusivo o bien prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Y en contraposición al trabajo a distancia, tenemos el trabajo presencial, que es aquel que se desarrolla o bien en el centro de trabajo o bien en el lugar señalado por el empleador, por la empresa. Conviene también tener presente que hay dos ideas fuerza en la normativa reguladora de trabajo a distancia, que son la voluntariedad y la reversibilidad, es decir, la posibilidad de volver a la situación anterior, y por otro lado, la igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación. De manera que el trabajo a distancia no suponga ningún tipo de menoscabo, se tienen los mismos derechos que las personas que trabajan de manera presencial. La voluntariedad, insisto, es para ambas partes, tanto para la empresa como para la persona trabajadora. No se puede imponer, tanto a la hora de implementar el teletrabajo o para el trabajo a distancia, como para su modificación. No cabe tampoco, y en orden a esta voluntariedad, que a través de un procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo del artículo 41, la empresa trate de implementar el trabajo a distancia para sus trabajadores. A su vez, también la propia ley contempla lo que denominamos los juristas la garantía de indemnidad, es decir, que por no aceptar la realización de un trabajo a distancia o cuando se produzcan modificaciones o reversibilidad o cuando haya impedimentos para poder continuar la actividad que se venía haciendo presencialmente a través de un trabajo a distancia, no puede implicar pues, que haya un perjuicio, ya sea extinción del contrato de trabajo o modificaciones para la persona trabajadora. Y finalmente, es otro ejemplo de la voluntariedad, la reversibilidad, es decir, la posibilidad de volver a la situación anterior, que puede instar cualquiera de las partes en los términos que se haya acordado en la negociación colectiva o en el acuerdo de trabajo a distancia. La segunda idea fuerza que os comentaba era la igualdad de trato y de oportunidades y de no discriminación, porque se tienen los mismos derechos las personas que trabajan a distancia que las personas que trabajan presencialmente sin que puedan sufrir ningún tipo de menoscabo o perjuicio en sus condiciones laborables, señalando la ley expresamente en materia de retribución, estabilidad en el empleo, tiempo de trabajo, formación, promoción profesional, pero en general es predicable de cualquier tipo de condición laboral. Han de ser tenidas en cuenta el personal que trabaja a distancia, tanto para la elaboración del plan de igualdad como para la aplicación de las medidas contra los distintos tipos de acoso que existen. Acoso sexual, acoso por razón de sexo, acoso por cualquier causa de discriminación y acoso laboral. Es necesario que, para poder llevar a cabo el trabajo a distancia, que se firme un acuerdo que tiene que ser recogido por escrito. La ley sanciona el artículo 7.1 de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, califica como una infracción grave, sancionable con multa de 750 a 7.500 euros, el hecho de no formalizar por escrito el acuerdo de trabajo a distancia, así como no cumplir la normativa, la ley de trabajo a distancia.
La empresa tiene también otras obligaciones formales, como es entregar una copia a la representación de los trabajadores, representación legal de los trabajadores, en un plazo de 10 días, no solamente del acuerdo de trabajo a distancia, sino también de sus modificaciones. Y el acuerdo se tiene que realizar, se tiene que entregar esta copia una vez que esté suscrita, esté firmada por la representación legal de los trabajadores, también a la oficina de empleo. En el caso de que no exista RLT, pues se entregará una copia básica. Hay un contenido mínimo que establece la ley para el acuerdo de trabajo a distancia y que es el siguiente. Se ha de complementar, se ha de hacer constar el inventario de medios, equipos y herramientas que son necesarios para el trabajo a distancia, incluidos los bienes muebles, incluidos los consumibles y también la vida útil o periodo máximo para su renovación. Hay alguna sentencia ya de la Audiencia Nacional, a la que luego me referiré, que ha considerado que es válido como consideración de vida útil las tablas que señala el impuesto de sociedades y que están admitidas para Hacienda de amortización de bienes. Se ha de hacer constar también la enumeración de los gastos que ocasiona para el trabajador la prestación de servicios a distancia y se ha de establecer también la forma en que se cuantifica la compensación que obligatoriamente tiene que abonar la empresa y cómo se ha de hacer esa compensación, de manera que hay una remisión también a lo que se negocie en el convenio colectivo o, en su caso, en el acuerdo colectivo de aplicación. Ha de figurar cuál es el horario de la persona trabajadora, en su caso, si existe algún tipo de disponibilidad obligatoria dentro del trabajo a distancia, cuál es el porcentaje de distribución entre trabajo presencial y trabajo a distancia. Se ha de consignar el centro de trabajo en el cual va a estar adscrita la persona trabajadora y donde, en su caso, pues va a desarrollar la parte, la actividad presencial, el trabajo presencial. También se ha de hacer constar el lugar de trabajo a distancia que elige la persona trabajadora, que, como decía, puede ser su domicilio o cualquier otra dependencia. En su caso, si se señala algún plazo de preaviso para el ejercicio de la reversibilidad, tiene que consignarse también en el acuerdo de trabajo a distancia. ¿Cuáles son los medios de control empresarial telemáticos para poder controlar telemáticamente la actividad del trabajador? También, en el caso de que existan dificultades técnicas, qué procedimientos se ha de seguir, si estas dificultades impiden el trabajo a distancia. Y las instrucciones por parte de la empresa, tanto en materia de protección de datos como en materia de seguridad de la información. Y finalmente, la duración del acuerdo de trabajo a distancia. Ese es el contenido mínimo y luego la ley contempla una serie de derechos por parte de las personas trabajadoras a distancia, así como una serie de obligaciones a las que luego también me referiré. En cuanto a los derechos, pues es el derecho... Perdón un segundito. El derecho a la formación, es decir, además se contempla en un doble sentido. Formación tanto para poder desarrollar su actividad a distancia y que tiene que recibirse esa formación con carácter previo al ejercicio o a la prestación del servicio a distancia. Y también la formación en términos de igualdad de los trabajadores presenciales, es decir, han de participar de manera efectiva en las acciones formativas en términos equivalentes a los trabajadores presenciales. Tienen derecho a la promoción profesional, de manera que existe un correlativo deber de información por parte de la empresa cuando haya oportunidades de ascenso, que tienen que notificarse y tienen que informarse a los trabajadores a distancia. Existe el derecho a la dotación suficiente, así como al mantenimiento de los medios, equipos y herramientas, de manera que no solamente tiene que hacer esa dotación suficiente la empresa, sino que en caso de que existan dificultades técnicas, pues tiene que garantizar su adecuado funcionamiento. También hay una remisión específica en los casos de personas discapacitadas, de que en estos casos la empresa tiene que facilitar unos medios que sean universalmente accesibles. Se tiene derecho al abono y compensación de gastos, ¿vale? Remitiendo a la negociación colectiva cuál es el mecanismo para determinar cuáles son y la compensación de estos gastos. Y derecho al horario flexible, pero en los términos, ahí ya está vinculado a lo que se establezca en la negociación colectiva y en el propio acuerdo de trabajo a distancia. Se tiene derecho al registro horario, igual que tienen los trabajadores presenciales. Se tiene que hacer constar el tiempo de prestación de actividad y, en todo caso, tiene que figurar la hora de inicio y hora de fin de jornada. Tienes también derecho a la prevención de riesgos laborales, tanto en materia de protección de seguridad y salud en el trabajo, como a la evaluación de riesgos, en especial los factores psicosociales, económicos, organizativos y de accesibilidad. Es verdad que, bueno, pues que a la hora de hacer evaluación de riesgos, en principio, pues la empresa tiene que hacerse con toda la información necesaria para poder hacer esa evaluación y, en caso de que sea determinada que es necesario la visita al lugar, al domicilio del trabajador, tendrá que hacer
hacerse constar en un informe y se tendrá que recabar consentimiento o autorización expresa por parte del trabajador. Si este denegara esa autorización, pues tendrá que hacer la evaluación de riesgos con la información que haya sido suministrada. Tiene derecho a la intimidad y a la protección de datos. El control telemático de la actividad del trabajador por parte de la empresa tiene que cumplir, en cualquier caso, los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, y también la dignidad del trabajador. En todo caso, la empresa no puede exigir que el trabajador ponga a su disposición para poder desarrollar a cabo el trabajo a distancia sus propios medios, ni que tampoco está permitido que tenga que autorizar pues, la instalación en sus propios dispositivos de aplicaciones por parte de la empresa. Tiene que ser la empresa la que facilite pues, todos los medios. Y luego compete también a la empresa establecer los criterios de utilización de los dispositivos digitales, pero siempre contando con la participación de la representación legal de los trabajadores. Se tiene derecho a la desconexión digital en aquello que defina la política interna de la empresa, siempre con participación de la representación legal de los trabajadores, y se contemplan en la propia ley una serie de derechos colectivos que en principio son los mismos que los tienen los trabajadores presenciales, pero se ha de garantizar en cualquier caso una comunicación tanto por parte del trabajador a sus representantes como en su caso por parte de los representantes de los trabajadores con los trabajadores que prestan servicios a distancia. Se ha de facilitar en este caso pues, el correo electrónico del trabajador, en su caso un tablón virtual, y los mismos medios de comunicación que tiene la empresa se tienen que facilitar también para que la representación de los trabajadores pueda ponerse en contacto con los trabajadores que trabajan a distancia. Y en todo caso se ha de garantizar también por parte de la empresa la participación de los trabajadores, participación efectiva en actividades de defensa de intereses colectivos y particularmente en las elecciones de representantes de los trabajadores, pues garantizar el derecho de voto. Hay una serie, como decía antes, de facultades de organización, dirección y control empresarial que establece la ley. Ha de ser la empresa la que establezca las instrucciones que han de cumplir los trabajadores en materia de protección de datos y seguridad de la información y en materia de conservación o uso de equipos y útiles informáticos. El control empresarial se puede establecer, como decía, medidas telemáticas, ¿vale? Para la vigilancia y control, pero cumpliendo siempre los principios de necesidad y de proporcionalidad y en todo caso guardando en su adopción pues la consideración o respeto debido a la dignidad del trabajador y las circunstancias personales, sobre todo cuando concurre pues, las circunstancias de discapacidad. El trabajo a distancia en la negociación colectiva, existe en la ley también llamamientos expresos, como decía antes, para cumplimentar y desarrollar los contenidos que establece la ley a través de los convenios colectivos o bien acuerdos colectivos. Y en este sentido, la propia ley dice que a través de esto se podrán establecer, identificar cuáles son los puestos de trabajo y funciones que son susceptibles de trabajo a distancia, cuáles son las condiciones para el acceso y el desarrollo de la actividad a distancia. La duración máxima también del contrato de trabajo se puede determinar a través de negociación colectiva. Se pueden, en el acuerdo de trabajo a distancia, establecer contenidos adicionales a los que me he referido anteriormente. Se puede establecer también una jornada mínima presencial, es decir, garantizar que por lo menos un tanto por ciento de la jornada se establezca de manera presencial, y también se puede establecer un porcentaje distinto para calificar como regular el trabajo a distancia, de manera que se puede establecer un porcentaje inferior con la única excepción de los trabajadores menores de edad. Puede establecerse también a través de negociación colectiva el derecho a la desconexión y establecer una jornada mínima presencial, como decía antes. Finalmente, hacer dos menciones. Una, establece la propia ley, hay una modificación en la ley a la ley reguladora de la jurisdicción social y se establece un nuevo procedimiento, un procedimiento laboral en esta materia de trabajo a distancia cuando se planteen conflictos en el acceso, en la modificación o en la reversión de trabajo a distancia. Es un procedimiento preferente y sumario, es un procedimiento en el cual el trabajador, hay un plazo de caducidad de 20 días para poder interponer la demanda desde que la empresa le comunica su negativa o la disconformidad con la propuesta que hace el trabajador. El juez de lo social es facultativo, pero lo contempla la ley, que el juez de lo social puede recabar un informe de la inspección de trabajo. Este informe sería urgente, se tendría que facilitar al inspector pues, una copia de la demanda y de la documentación que se ha aportado por el trabajador, y el informe pues, tiene que versar sobre la negativa o disconformidad de la empresa y las circunstancias que concurren en el caso.
El procedimiento, como decía, es urgente y por ello señala la ley que se tiene que celebrar el juicio dentro de los 5 días siguientes a la admisión de demanda y se dicta la sentencia en un plazo de 3 días. Sabemos además todos que, bueno, que estos plazos que establece la ley, pues normalmente, y dependiendo de cuál es la situación de juzgados, normalmente no se llevan a efecto, ¿no? Pero bueno, pero por lo menos el legislador sí ha querido que sea un procedimiento urgente de tramitación preferente, ¿vale? Y no cabe recurso frente a la sentencia que dice en su momento el juez de lo social, salvo que se haya solicitado también no solamente la realización de trabajo a distancia, sino una compensación por los perjuicios que haya podido ocasionar al trabajador, en cuyo caso, si esto supera la cantidad de 3.000 euros, pues sí que habría un recurso. No se sigue por este procedimiento de 138 bis en el caso de que la solicitud de trabajo a distancia se haya hecho interesando a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, ya que este tiene también una regulación específica y un procedimiento específico que es el del artículo 139. Y finalmente, solamente hacer mención a sentencias relevantes que se han dictado en esta materia. Sobre todo ha habido sentencias muy importantes de la Audiencia Nacional en relación con las cláusulas del acuerdo de trabajo a distancia. Os pongo aquí referencia de alguna de ellas. La primera, que es una sentencia que estudia de manera pormenorizada pues, un montón de cláusulas que se establecieron en un acuerdo de trabajo a distancia, vino a admitir la legalidad de muchas de ellas, pero otras, por ejemplo, os voy a poner casos concretos, consideraba, por ejemplo, que la compensación de los gastos haciendo una referencia en el acuerdo de trabajo a distancia, haciendo una referencia al convenio colectivo sectorial cuando este último no contemplaba trabajo a distancia, pues que era una cláusula nula y que por lo tanto se tenía que determinar en el acuerdo de trabajo a distancia cómo se tenía que compensar los gastos en que incurría el trabajador por desarrollar el trabajo a distancia. También se establecía la nulidad, o se declaró la nulidad de una cláusula que señalaba que el trabajador tenía que facilitar su correo electrónico y número de teléfono personal, puesto que, como dije anteriormente, esos son medios que tiene que, y dotación suficiente que tiene que hacer la propia empresa, con lo cual tendrá que facilitar un correo corporativo y un número de un teléfono, pues que sea un teléfono de trabajo. En cuanto al derecho de la desconexión, pues también se establecía pues, una serie de límites que imponía la empresa en el acuerdo de trabajo a distancia de manera unilateral y la Audiencia Nacional vino a decir que no, que esto tiene que ser negociado a través de negociación colectiva cuando se establezcan los límites al derecho de desconexión. En cualquier caso, no puede quedar por decisión única de la empresa. Y también contenía una cláusula que decía que a efectos de prevención de riesgos laborales el trabajador autorizaba periódicamente a que el servicio de prevención pues, pudiera hacer visitas para evaluar las condiciones de seguridad. Vino a decir tampoco que en la medida en que el domicilio pues, es inalienable y necesita consentimiento, según dice la propia ley, para que, o autorización por parte del trabajador para que se pueda realizar la evaluación de riesgos, pues que obviamente esa cláusula también era nula. Y finalmente se establecía también en una cláusula pues, que la reversibilidad al trabajo presencial, pues que parece que en el caso de la empresa no había ninguna pega, en el caso de que lo instalara el trabajador, pues la empresa se garantizaba o se reservaba la facultad de poderlo aceptar y en una serie de plazos, y se consideró también que eso no se podía acordar de manera unilateral. En el mismo sentido, las otras dos sentencias que os adjunto ahí, que aparecen, también abordan la nulidad de determinadas cláusulas del acuerdo de trabajo a distancia. Una de ellas, la sentencia de 12 de septiembre de 2022, había una cláusula también sobre distribución entre trabajo a distancia y presencial que quedaba al albur del responsable jerárquico del trabajador, y eso decía que obviamente que no podía ser así, se declaró también la nulidad. Y finalmente la sentencia de 10 de noviembre de 2022, pues también se anulan un par de cláusulas. Una de ellas se establecía que si había dificultades técnicas para desarrollar el trabajo a distancia, el trabajador tenía que acudir esos días presencialmente, pero que esos días no podían ser sustituidos, desplazados ni acumulados. Entonces la Audiencia Nacional vino a decir que esta cláusula lo que hacía era alterar el porcentaje pactado entre trabajo presencial y trabajo a distancia y que no podía quedar su determinación a criterio único de la empresa. Y por último también se hacía una cláusula también
muy especial en este acuerdo de trabajo a distancia en esta empresa, que venía a decir o a manifestar en una cláusula que ambas partes consideran que no incurre el trabajador en gasto alguno por el hecho de prestar servicios en teletrabajo, y que en caso de incurrir en gastos, pues que estos se ven plenamente compensados por los ahorros de esta modalidad laboral, que esta modalidad laboral facilita. Claro, obviamente la audiencia viene a decir que era taxativo, era determinante, que la ley impone o establece la obligación de compensar por parte de la empresa los gastos en que incurra el trabajador que trabaja a distancia. Señalar también que ha habido sentencias que habréis oído también, ha sido en medios, se han comentado sobre qué sucede en los accidentes que tiene el trabajador que está teletrabajando, está trabajando a distancia, y si se considera accidente de trabajo o no. Y entonces, bueno, pues la casuística es muy variada en función de las circunstancias. Os adjunto aquí sentencias que sí se ha considerado que era accidente de trabajo, como la del TSJ de Madrid de 11 de noviembre de 2022, que era un accidente sufrido por un trabajador en la cocina, dentro de su horario de trabajo, se lesiona al caerse una botella en la mano, y entonces el TSJ viene a razonar que, bueno, pues igual que en el trabajo un trabajador se puede ausentar para ir al baño, se puede ausentar para tomar una bebida, pues que lo mismo tiene que suceder en el trabajador que trabaja a distancia, y que no se ha de circunscribir únicamente al accidente que pueda sufrir estando sentado en la mesa, en la silla, delante del monitor, sino también aquellas otras actividades que son también pues, intrínsecas a la relación laboral, como son pues, necesidades fisiológicas o ir a beber agua, tal, que eso también se puede considerar como, siempre que sea tiempo de trabajo, se puede considerar accidente laboral. Lo mismo en el caso de la sentencia de Cáceres, de una caída de una trabajadora en el baño, o en el caso de un infarto de un teletrabajador cuando concluyó una videollamada, lógicamente estando en su puesto de trabajo. Por el contrario, no se ha considerado accidente de trabajo otro infarto de un trabajador, pero que estaba en el baño de su domicilio, porque no se pudo acreditar que al no haber fichado, pues que estaba o que se había producido dentro de su horario de trabajo. Y una sentencia del TSJ de Galicia, en el cual pues una trabajadora se lesiona en un hombro, pero no se acredita que se realizara también en el lugar de trabajo, puesto que, bueno, me decía ella que había mandado algún mail y tal, y el TSJ viene a explicar que, bueno, que el mail lo podía haber mandado desde cualquier otro sitio. Tampoco está muy claro, o sea, cómo se produjo el desenlace, ¿vale? Pero el TSJ en cualquier caso dijo que la carga de la prueba la tenía la trabajadora, y en este caso no se había acreditado que fuese dentro de su lugar de trabajo. Y finalmente, simplemente comentaros que también se ha producido litigiosidad pues, en relación con el plus transporte, que ya sabéis que, bueno, pues no tiene un concepto salarial, sino que, salvo que en principio son pluses extrasalariales, y por lo tanto en principio pues, se devengan cuando el trabajador tiene que desplazarse al puesto de trabajo, al centro de trabajo, al lugar donde la empresa indica. Pero en principio no se devengaría estando en situación de teletrabajo, de trabajo a distancia. En relación con la ayuda a comida, los vales de comida, pues también ha habido varias sentencias, y en función de cómo esté redactado el convenio colectivo que lo contempla, ¿vale? Si es una contraprestación al mero hecho de realizar jornada partida, normalmente se sigue devengando, aunque se trabaja a distancia. Si por el contrario no es una contraprestación, sino que se da por el hecho de tener que ir a trabajar también, y los mayores costes o gravámenes que le puede superar al trabajador, en ese caso pues se dejaría de devengar en el momento que el trabajador está prestando servicios o en su domicilio donde él ha elegido. Y también se han producido litigiosidad en relación con las incidencias o averías que se producen estando teletrabajando, y si tienen consideración o no de tiempo efectivo de trabajo. En principio, la Audiencia Nacional ha venido a considerar que si el trabajador es ajeno a esa incidencia y consigue acreditar a través de un certificado de la compañía donde tiene el suministro o donde tiene concertada la ADSL o la fibra o lo que sea, de que se ha producido la avería en esa franja horaria, pues en principio también se considera tiempo efectivo de trabajo. Y sin más, pues os agradezco la atención. Muchas gracias, Félix. Pues comentarte que hemos recibido varias preguntas, ya has tocado algunos de los temas que te íbamos a plantear, pero yo creo que será bueno que lo toquemos otra vez y profundicemos un poquillo al final del encuentro.
Y antes de esto, pues le voy a pasar la palabra a José Varela, que es el responsable de digitalización de UGT. José. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad y la invitación. Yo voy a también hacer una pequeña presentación, puesto que a causa de esta invitación me he permitido hacer una pequeña investigación sobre la situación del teletrabajo, concretamente en la ciudad de Madrid, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver si soy capaz. Yo supongo que lo estaréis viendo todos. Bueno, hasta cuando me dijisteis que os comentara cómo era el contexto del teletrabajo en la ciudad de Madrid, y además luego al final haré una pequeña aportación a cómo vemos el corto y el medio plazo, se da la circunstancia de que es difícil encontrar datos solo para la ciudad de Madrid, pero es posible. ¿Y cómo es posible? Pues a través de otros datos colindantes que nos permiten, por ejemplo, saber o recordar que en Madrid 1 de cada 3 empresas de más de 500 personas está situada en la Real Villa, y que la mitad de las empresas españolas de más de 5.000 personas en plantilla también están situadas en la ciudad de Madrid. ¿Y por qué digo esto? Porque luego veremos cómo estas grandes empresas, sin ninguna duda, son las más proclives a dar el teletrabajo. Otra de las razones que nos va a permitir saber cuál es la verdadera penetración del teletrabajo en la ciudad de Madrid es los perfiles de las personas que trabajan en esta ciudad. ¿A qué me refiero? Pues a que, como luego explicaré, existen unos perfiles muy asociados a la tecnología, al conocimiento, que nos van a permitir extrapolar cuál es este ratio de teletrabajo. Y una tercera razón, no menos importante, es que las grandes urbes, precisamente por los esfuerzos de movilidad que llevan, también tienen una tendencia natural a tener más teletrabajo, por una cuestión simple de intentar ahorrarse los desplazamientos y mejora de la conciliación y la corresponsabilidad familiar y personal. Por lo tanto, jugando con estas 3 variables, más los propios datos que nos facilita el INE, hemos conseguido llegar hasta un punto de ponderación en donde podemos saber cuál es la penetración real del teletrabajo. Voy a intentar segregar o ampliar cuáles son las razones que nos llevan a sacar los datos del Ayuntamiento de Madrid. Las primeras son que el teletrabajo en las grandes empresas prácticamente es universal, no para todos los trabajadores, pero sí todas las grandes empresas lo tienen. Y si veis ese listado que estoy mostrando ahora mismo, prácticamente todas, si no todas, o tienen su sede o tienen una gran delegación. A su vez, también sabemos que, por datos de la Cámara de Comercio de España, las empresas que más han aplicado el teletrabajo son aquellas de 50 o más empleados, y a su vez las de más de 500 y de 5.000, que son precisamente las que más se sitúan en Madrid. Estas empresas, además, son aquellas que permiten no solo el teletrabajo, sino que dan una dotación a los trabajadores para que se puedan conectar remotamente. Y de hecho, ya voy a empezar con los primeros datos, mientras que la media de España es que hay un 43% de empresas que dotan de medios tecnológicos a sus empleados para que puedan trabajar en remoto, en Madrid supera ampliamente el 50%. Lo que os comentaba de los perfiles profesionales también es muy importante. No podemos olvidar que tenemos un país en el cual el sector servicios es muy preponderante, la atención al público, el turismo, la hostelería, pero es cierto que Madrid concentra un porcentaje de perfiles profesionales que tienen ese carácter teletrabajable. ¿Por qué? Porque están asociados a las finanzas, a los seguros, a lo que los ingleses ya denominan el cuello blanco, y esto es sensiblemente diferente con otras poblaciones mucho más pequeñas, en donde los perfiles que son teletrabajables son muy inferiores, incluso menos de la mitad. Por lo tanto, podemos asegurar que ahora mismo en la ciudad de Madrid prácticamente 1 de cada 5 trabajadores tiene un perfil que permite teletrabajar. ¿A dónde nos lleva también el INE? Pues nos da un dato muy interesante, que es que en Madrid el teletrabajo es más valorado que en el resto de España. Y creo que un 9 sobre 10 es una de las mayores notas que se pueden dar en cualquier contexto social. Es decir, imaginemos cualquier otro aspecto que concite una nota de este tipo. Pues obviamente el motivo es
porque las grandes urbes, especialmente Madrid por su dimensión y tamaño, pues los tipos de desplazamientos en muchas ocasiones son largos y esto hace que la percepción subjetiva de las personas que tienen teletrabajo, les gustaría tenerlo, al final lo que hacen es valorarlo muy positivamente. Bueno, pues vamos ya a los datos. ¿Cuál es la realidad de la ciudad de Madrid con la media española? Pues que es muy superior el ratio de personas que teletrabajan en Madrid, muy superior. Ya en la pandemia alcanzaba el 10%, ahora ha ido descendiendo, luego haré una pequeña mención a esto, pero fijémonos que antes del estallido de la pandemia parecía que había un teletrabajo larvado y silente que no se producía. De hecho, la media de España era un pelín superior a la media de Madrid. Sin embargo, parece que la pandemia sí nos ha dado la posibilidad, especialmente en las administraciones públicas, pero también en las privadas, de entender que el teletrabajo era una forma normal y usual de trabajar. Bueno, ¿a dónde nos lleva esto? Pues que si llegamos a los microdatos del INE, lo que nos permite es saber cuántas personas teletrabajan en España y cuántas personas teletrabajan en el Ayuntamiento de Madrid. Y nos da una cifra que yo creo que es muy relevante. 1 de cada 4 teletrabajadores en España vive en esta ciudad. 1 de cada 4 es una cifra muy elevada y que da una gran visión, una gran perspectiva de que el teletrabajo en Madrid está siendo muy seguido. Es más, si extrapolamos estas cifras al contexto europeo, pues observamos como si la media de la Unión Europea es de un 24%, cuando extrapolemos todos estos factores, pues al final lo que ha ocurrido es que nos permite afirmar que la única ciudad española que está por encima de la media europea, yo diría incluso que está en la media europea, es la ciudad de Madrid. No existe ninguna ciudad en este país que tenga una media de teletrabajo semejante a la europea y desde luego, como veis, la media española se sitúa escasamente en el 15%. Bueno, estas cifras podríamos decir, bueno, pues fantástico, estamos en la media europea, es el lugar donde más teletrabajadores hay, congratulémonos con ello. Sin embargo, a mí me gustaría hablar un poco del futuro, no solo ya de un presente que podemos congratularnos con él, sino del futuro. ¿Y a qué me refiero? Bueno, pues estamos asistiendo a un retroceso del teletrabajo bastante generalizado, aunque parece que en los últimos meses se ha estancado un poco. La realidad es que las pequeñas y medianas empresas, que siguen siendo una gran parte de nuestro tejido productivo, y por supuesto también en Madrid, a pesar de que tenga esa concentración de grandes empresas, parece que están retrocediendo e incluso estamos empezando a asistir como grandes empresas con muchos perfiles teletrabajables empiezan a retroceder. Sin ninguna duda es una cuestión cultural, no podríamos ahora aquí intentar explicarlo todo porque sería muy largo, pero sí quiero dejar de manifiesto que la realidad es que estamos empezando a ver retrocesos. Yo quiero poner este dato, que salió precisamente hace 3 o 4 días, que es un dato de las oficinas de Madrid, de uno de los grandes propietarios, que básicamente lo que dice es que por los tornos son capaces de saber cuáles los ratios de ocupación en los edificios de oficinas en Madrid y estamos ya prácticamente en la misma ocupación que antes de la pandemia, lo cual nos viene a decir que el teletrabajo full time, es decir, a tiempo completo, ya no es aceptado y que el teletrabajo híbrido, a pesar de que vemos que en Madrid sigue siendo un líder nacional, está empezando a retroceder. Bien, ¿cuáles son los problemas? Bueno, el primero es que todavía en Madrid tenemos un 16% de personas que no han teletrabajado, aunque en su trabajo les teletrabajar. Es decir, no solo estamos viendo un retroceso, sino que estamos viendo cómo todavía hay muchos lugares en donde las empresas son muy remisas a permitir el teletrabajo a pesar de que el perfil lo permite. Fijemos que si estábamos hablando hace un momento de un 24% de teletrabajo, si le sumáramos un 16 podríamos llegar a la cifra mágica del 40, recordemos esta cifra porque luego la volveré a sacar. Además tenemos un problema de habilidades, tenemos un problema de formación y cualificación profesional. En Madrid todavía quedan 382.000 personas que no tienen las competencias digitales suficientes para usar un servicio de videollamadas. Y esta brecha digital también cierra la puerta a ese 16%. Es bastante probable de que ese 16% encierre
empresas que directamente no admiten ese formato de prestación, pero también podemos tener una cuestión subyacente de personas que no pueden teletrabajar porque directamente no tienen las habilidades necesarias. Además, tenemos también cierto problema con cumplimiento de la ley. Es cierto que los datos que voy a ofrecer ahora son de una encuesta realizada para la Comunidad de Madrid, pero es fácilmente extrapolable de que la Ciudad de Madrid no va a ser una excepción. Y todavía tenemos un pequeño problema con entender que la ley de teletrabajo es una ley vigente que necesita de un cumplimiento y que además es positiva, porque da una seguridad jurídica a ambas partes para que el teletrabajo triunfe. Y estas cifras que pongo ahí, como que el 60 personas en teletrabajo no reciben la compensación económica que estipula la ley, no son desde luego buenas noticias, porque a la larga devienen en esto que hemos estado asistiendo, en este retroceso permanente. Fijémonos también en la negociación colectiva. En lo que llevamos de 2023 he analizado los 15 convenios que se circunscriben únicamente en la Ciudad de Madrid y solo en 2 de ellos se regula el teletrabajo. Volvemos otra vez a esta falta de diálogo, a este incumplimiento de la norma que invita a las partes a regular el teletrabajo en los convenios y que va a ahondar en un retroceso si no somos capaces de introducirlo en la negociación colectiva. ¿Y cómo lo vamos a introducir? Bueno, yo creo que hace escasamente un mes, según un acuerdo que todos conocéis sobre la negociación colectiva, en la cual las 4 partes que estamos en la práctica totalidad de los convenios colectivos nos hemos instado a que por fin el teletrabajo tenga que regularse. Y a mí, si me permitís un pequeño consejo, yo siempre voy a invitar, cuando me preguntan cómo o me piden ayuda, yo siempre indico estos 3 pasos, que además están perfectamente identificados e incluidos en el acuerdo de negociación colectiva, que es, primero identificamos aquellos puestos y funciones, que esto es bastante importante, no solo los puestos, sino las funciones que se pueden realizar a distancia, qué tiempos ambas partes entienden que pueden equilibrarse entre el trabajo y presencialidad, y por último, establecer los costes. Si no se establecen los mecanismos de determinación de costes, esta estipulación de tiempos, y se identifican antes de nada los puestos y las funciones teletrabajables, va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Si se acuerdan estas 3 partes en un principio, es mucho más sencillo que el teletrabajo se expanda en esa compañía, en ese sector, en ese colectivo profesional y acabemos aumentando esas cifras. Hay una cuestión que también creo que tenemos que tener en cuenta. No solo los que somos un poco más seniors, sino los jóvenes empiezan a ser muy exigentes si no hay teletrabajo. Y si no somos capaces entre todos de entender que el teletrabajo es una parte del futuro del trabajo, vamos a tener un problema serio de retención de talento, especialmente en una ciudad en donde, como hemos dicho al principio, los perfiles tienden mucho a ser de elevado conocimiento y están íntimamente ligados al teletrabajo. Los jóvenes, si no empezamos a darles ofertas de teletrabajo con seguridad jurídica, no van a querer teletrabajar. Y acabo con una recomendación, con una petición a las administraciones públicas, en concreto al municipio de Madrid, poniendo un ejemplo. Y yo creo que va a ser fácilmente entendible. En Irlanda diseñaron una estrategia que básicamente es consigamos un trabajo remoto a través de una estrategia nacional que además luego fueron replicando todos los municipios. ¿Y en qué se basaba? Pues no solo se basaba en leyes o subvenciones o generación de convenios, sino en 2 partes que estaban subyacentes y que para mí son la clave para que un municipio como puede ser el de la Ciudad de Madrid impulse el teletrabajo de forma decisiva. ¿A qué me refiero? Pues hacer orientación y políticas de trabajo remoto, es decir, una base de datos de empresas que trabajan en Madrid en donde el teletrabajo haya triunfado o incluso haya errado y las partes podamos consultarlas para ver qué modelo puede ser replicable, cuál no funciona, y así todos entendamos que tenemos un conocimiento para intentar llevar el teletrabajo a cada uno de los centros de trabajo. Este modelo, que estaba basado en el diálogo social, en el cual participaban patronales, los municipios y todas las empresas, conseguía crear una relación interdependiente para que todas las partes entendiesen que había que hacer teletrabajo y además saber cómo se podía hacer para cada caso puntual. Y otra de las condiciones subyacentes era la promoción de este teletrabajo y cómo formaban a la gente.
Por ejemplo, en el sector público o en otros organismos públicos, los municipios se comprometían a que el 20% del tiempo de teletrabajo se haría a distancia. Además, se identificaban lugares, ubicaciones, en donde, aunque no fuera el propio domicilio, existiera una infraestructura, no solo de conectividad, sino de edificios en donde se pudiera teletrabajar, para invitar a la gente a que teletrabajase. Y por último, en un fomento cultural y formativo de las personas al respecto de cómo se podía utilizar una videollamada y por qué era necesario para retener ese talento joven y, por supuesto, también el senior, a través de la prestación a distancia. Bueno, tenía un apartado además que yo creo que es fundamental, que es el de corresponsabilidad de género, bastante amplio, por cierto, en el que básicamente lo que decían es, miren, si no somos capaces de tramar o vincular teletrabajo a corresponsabilidad, tampoco va a triunfar. Bueno, pues esto que fue en 2021 nos lleva a esta situación. Irlanda en 2019 apenas el 20% de las personas teletrabajaban, e incluso en el mismo Dublín. Bueno, pues gracias a esto han duplicado su teletrabajo. No solo no han tenido retrocesos, sino que van en ascenso y son el segundo país en Europa, repito, el segundo país en Europa que más ha crecido en teletrabajo. No solo son las leyes y su cumplimiento, sino que las administraciones públicas, si se implican a través del diálogo social entre las partes, consiguen que el teletrabajo pase a ser parte del acervo cultural de las empresas y de los trabajadores. Nada más, muchas gracias y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias, José. Comentaros que teníamos la intervención de Joaquín, un trabajador que nos iba a compartir su experiencia personal en teletrabajo y trabajo presencial, pero ha podido conectarse. Lo que sí que ha hecho, y le agradezco muchísimo desde aquí, es mandarnos un vídeo que vamos a compartir con vosotros y vosotras. Vale, lo voy a compartir, que me lo ha pasado a mí. Un segundito, por favor. Vale. Esperad que voy a ver si lo consigo. Decidme si lo oís, por favor, cuando empiece a hablar, porque igual lo oigo yo y vosotros no. No se oye, José. No se oye, ¿verdad? No. A ver, déjame ver si puedo compartir este audio. Compartir sonidos. Yo creo que ahora sí. Vamos a ver si soy capaz. Vuelvo a ponerlo desde el principio y decirme si se oye. Buenos días a todos. Mi nombre es Joaquín Villera. Sí, ahora sí. Trabajo en Telefónica desde hace ya más de 25 años y en lo referente al teletrabajo he pasado ya por varias situaciones en mi vida laboral. Desde no tener ningún día de teletrabajo durante muchos años a teletrabajar 5 días a la semana durante la pandemia y en la actualidad a teletrabajar 2 días por semana. Yo tengo 2 niños en edad escolar, tengo padres mayores dependientes y la principal ventaja que le encuentro a día de hoy a teletrabajo es la conciliación entre la vida familiar y personal. Entre otras ventajas que veo, un aumento de la productividad, dado que en casa se evitan ciertas situaciones y distracciones que pueden darse en la oficina. Además, en mi caso, el entorno de trabajo que tengo en casa me facilita más la concentración que estando en la oficina. También destaco el importante ahorro de tiempo que me supone el evitar el desplazamiento al trabajo y el estrés que me supone también en el día a día el hecho de tener que dejar a los niños en el colegio, salir corriendo para llegar al trabajo a tiempo. Con lo cual, en ese sentido, tanto la reducción del estrés como el ahorro de tiempo para mí es muy importante. También es positivo de cara al absentismo laboral, porque yo, por ejemplo, en mi caso sí que he tenido un accidente in itinere en desplazamiento al trabajo que me tuvo un par de semanas de baja laboral, ¿no? Entonces, en el sentido de no tener que desplazarse al trabajo, también
facilita esa reducción de tener un accidente. En cuanto a las desventajas, pues también existen, como puede ser un poco el aislamiento con el entorno laboral. Es cierto que teletrabajar los 5 días por la pandemia fue una situación muy excepcional y la desconexión en ese momento con todo lo relacionado con el entorno laboral fue absoluta. Pero, por ejemplo, ahora en mi día a día actual con 2 días de teletrabajo, dicho aislamiento no se produce, estando bajo mi punto de vista bastante equilibrado. Otra desventaja que yo veo yo a día de hoy es un poco la dificultad de la separación entre lo profesional y lo personal los días que se teletrabaja en casa. Se tiende a alargar más la jornada y a veces cuesta desconectar de una cosa para cambiar el chip hacia la otra. En lo referente al trabajo del equipo y en la relación con todo el entorno laboral, en mi situación actual con 2 días de teletrabajo, creo que estando bien organizado en lo referente a los días que se va a la oficina, no influye para nada ni requiere ni supone ningún inconveniente. A grandes rasgos, esa es mi experiencia personal. Gracias por la atención. Ahí está. Fin. Pues muchísimas gracias. Además me parece súper interesante porque creo que toca un poquito todo. Y ahora sí puedo, que no sé cómo, a ver si puedo poner... Vale. Porque si os parece, mientras que algún compañero o compañera que nos está siguiendo quiere hacer alguna pregunta, lo que voy a hacer es leeros algunas cosillas que nos han ido llegando a la secretaría. Son cosas que ya se han tratado, la mayoría, pero creo que, si os parece, le dedicamos un ratito y lo vemos, ¿vale? Una de las cosas nos dicen, ¿sabía que en algunas de las empresas se están utilizando el teletrabajo como medida de presión para imponer ritmos de producción? Esto se debe a lo que nos está llegando de muchos sitios, que se percibe por parte de algunas empresas que utilizan el teletrabajo como premio castigo. ¿Sabéis si esto se está produciendo? Bueno, se está produciendo, ya lo digo yo. Pero ¿qué podemos hacer desde el punto de vista legal, social, sindical, desde la administración? ¿Qué podemos hacer para que esto no suceda? Yo daría 2 consejos. Primero, el regularlo internamente en esa empresa si no lo está, buscando algún tipo de entorno universal para aquellos puestos teletrabajables, es decir, que se diga ampliamente, abiertamente, todos los puestos que sean teletrabajables, si son estos, tienen teletrabajo. Y así ya directamente acabas de raíz con a ti te lo quito, a ti te lo pongo. Segundo, poner unos tiempos de reversibilidad amplios. Lo que no es admisible es que a una persona le puedas quitar el teletrabajo y se lo digas de un día para otro. Y lo último es intentar transmitirle a la empresa que el teletrabajo es otra cosa. Es decir, el teletrabajo es una forma de trabajar como trabajar en la oficina. Si lo pones como premio castigo, al final siempre va a acabar en una mala opinión de la empresa y del teletrabajador del teletrabajo, y el teletrabajo se acaba. Si esa empresa dentro de unos años quiere contratar a alguien y la cultura es aquí no hay teletrabajo o el teletrabajo está mal visto, que se prepare porque no va a conseguir contratar seguramente a nadie. Sí, yo coincido con José también, en el sentido de que es necesario que se establezca negociación colectiva, como se decía antes, tanto los puestos de trabajo susceptibles de trabajo a distancia, como las funciones también, en su caso, que son susceptibles de teletrabajo. Lo digo porque eso sí que dificultaría que en caso de que un trabajador que se encontrara en esa situación y la empresa le negara a él en concreto y no a otros trabajadores el poder teletrabajar, pues podría ser una posible causa de discriminación. Una de las preguntas que nos hacían es, yo creo que lo acabáis de decir, pero bueno, en aquellas empresas donde son reacias, porque son pues de llevar el trabajo presencial, que aun pudiendo tener teletrabajo, se empeñan en no tenerlo, ¿qué argumentos podríamos utilizar como trabajadores, como sección sindical, para que se empiece a adoptar el teletrabajo?
El primero, ¿por qué no hacer un proyecto piloto? ¿Cuál es la pérdida al respecto? Si son muy remisos, se identifica algunos puestos que son claramente, que tienen un perfil claramente teletrabajable, se decide un tiempo y ambas partes nos sentamos a analizar cómo está funcionando desde todos los puntos de vista, ¿eh? Es decir, por supuesto de productividad, porque si no esto no tiene ningún sentido, las cosas como son, pero también desde vigilancia remota o por supuesto si eso aumenta la carga de trabajo, porque se habla mucho de la situación de el miedo que tienen las empresas a que la productividad baje, pero no se habla tanto de cómo se utiliza a veces el teletrabajo para conectar fuera de las horas habituales, que sí, que no ocurre tanto en el aspecto presencial. Yo siempre tengo un lema que es cuando una empresa me dice no quiero dar teletrabajo porque va a afectar a la productividad y no sé cómo medirlo, siempre le pregunto ¿cómo mides la productividad en la oficina? Y si te dicen, no, no la medimos de ninguna forma, entonces esto es porque te preocupa. Haz un proyecto, haz un piloto de 6 meses, porque eso no tiene ningún sentido, y verás cómo las cosas funcionan perfectamente. Muchas gracias. La siguiente dice, ¿son conscientes que el teletrabajo ha generado un sobreesfuerzo y una carga de trabajo superior al trabajo presencial? Y legalmente, ¿qué hacemos? ¿Cómo acabamos con eso? Bueno, somos conscientes porque nos lo dicen los propios trabajadores e incluso las encuestas del INE marcan dos claras desventajas que son aumento de la carga de trabajo y falta de desconexión. Sin embargo, se sigue puntuando de media en un 8 y en Madrid, en la ciudad de Madrid, un 9 sobre 10. A ver, es parte del aprendizaje que tiene el teletrabajo. Pero lo primero que tenemos que entender es que cuando trabajas tienes que organizarte, pero también organizarte a la entrada y salida. También registrar el horario, igual que cuando fichas a la entrada y salida de tu oficina o de tu centro de trabajo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es saber desconectar y además es un derecho tan pleno como cobrar toda la nómina a finales de mes. Cuando tu jornada laboral finaliza, se desconecta y no se atiende, no pasa nada. Es exactamente lo mismo que cuando sales de tu oficina. Es una cuestión de aprendizaje. También los trabajadores tenemos que aprender a desconectar. Quería añadir una cosa que me parece muy bien y veo desde lo que es la administración, en concreto el trabajo en el ayuntamiento, veo lo afortunados que somos, porque veo que efectivamente tenemos una definición clara de qué puestos son o no son teletrabajables y desde luego tenemos pues todas esas revisiones, todos los sistemas de control, horario, etcétera, etcétera, que no quita que en determinadas circunstancias pues podamos exceder un poco y vamos, y de hecho fue así en la época de la pandemia. Fue tremendo, no había sábados ni domingos, es decir, nosotros que hacíamos nuestros proyectos de temas de políticas activas de empleo, pues lógicamente se incrementaron mucho y tengo que agradecer pues a todo el personal de mi servicio y tal, que fue una dedicación estupenda, vamos, estupenda, vamos, y la verdad es que dieron lo máximo, pero bueno, o sea, eran situaciones también un poco particulares, pero fuera de esos elementos, pues tengo que decir que está todo revisado con las categorías que lo pueden hacer y las que no, con el control de tiempos que se requiere, con una revisión por parte de Madrid Salud en cuanto al cumplimiento de las medidas de prevención. O sea, en ese sentido, bueno, pues entiendo que no en todas partes ni en todas las empresas es así, pero bueno, en la parte que afecta al ayuntamiento, pues lo veo que vamos por buen camino. Sí, yo únicamente también hacer mención a que la obligación de registro de jornada, las empresas que tienen trabajadores que trabajan a distancia no están eximidas de esa obligación legal. Por lo tanto, además, uno de los derechos que contempla expresamente la Ley de Trabajo a Distancia es el derecho al registro horario, como decía antes, que tiene que figurar cuál es la jornada que realiza el trabajador, tiempo efectivo de trabajo, hora de inicio y hora de finalización, siendo, en caso de que se incumpla, susceptible de sanción por falta grave por parte de la Inspección de Trabajo. Muchas gracias. La siguiente cuestión nos habla de los costes que produce el teletrabajo. Y es verdad que tiene que ser a través de acuerdo, convenios. Pero la pregunta, sintetizando mucho, es, ¿se puede vincular eso al IPC? Hay convenios al respecto. Creo que el último de ingenierías
se estipule una cantidad fija por cada día completo teletrabajado y se actualiza el IPC, pero estamos hablando de una compensación de gastos, es como cualquier otro complemento. Y por lo tanto son las partes las que negocian, aquí Félix seguro que sabe mucho más que yo de esto, las que negocian y determinan si eso se actualiza conforme al pacto colectivo. Sí, es que hay un llamamiento expreso en la ley, precisamente en esta materia, a la negociación colectiva, ya sea convenio colectivo o acuerdo colectivo, ¿vale? Para establecer cuáles son los mecanismos de compensación a los trabajadores de los gastos que ocasiona el trabajo a distancia. Entonces, lo que es el diálogo social, la empresa y trabajadores pueden pactar expresamente no solamente esa compensación, cómo se determina, sino también la actualización. Bien, otra nos habla de la prevención de riesgos laborales en teletrabajo. Yo creo que es algo que nos preocupa muchísimo. Los riesgos psicosociales, hacer las PVD correctamente, el tema de las autoevaluaciones de riesgo. ¿Cómo queda el tema de la inviolabilidad del domicilio con la prevención de riesgos laborales? Bueno, ahí la ley trata específicamente en el artículo 16 este tema, ¿vale? Efectivamente, hay derechos que están en aparente contradicción, ¿no? Por una parte hay una obligación por parte del empresario de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en el puesto de trabajo. Pero claro, en la medida en que ese puesto de trabajo se lleva al domicilio de la persona trabajadora, pues también convive ahí con otra serie de derechos, como el derecho a la intimidad, inviolabilidad del domicilio, de manera que sin el consentimiento expreso de la persona trabajadora no puede acceder el empleador, aun siendo garante de esos derechos, pero no puede acceder si no presta el consentimiento del trabajador. En estos casos, lo que sí tiene que facilitar son toda la información necesaria a la persona trabajadora para que el equipo que hace la evaluación, ¿vale? Pues disponga de toda esa información y pueda hacer una evaluación de riesgos adecuada y necesaria para el puesto de trabajo que desempeña. Claro, si el trabajador no facilita, porque no está obligado a ello, el acceso al domicilio, posiblemente pues, sea más dificultoso el poder dar un dictamen totalmente adecuado, acertado en cuanto a lo que son los riesgos psicosociales que pueda aparecer el trabajador. Pero bueno. Sí, todos los que hemos sido o somos delegados de prevención, te hierve un poco la sangre cuando dices, oye, es que no puedo ver cómo el compañero está sentado, que es que luego la espalda, los riesgos psicosociales, no los estamos valorando. Pero es que lo cierto es que podemos llevar un poco hasta una situación casi paroxista y permitirme que cuente una anécdota por exageración. En Polonia no existe esa inviolabilidad del domicilio y por lo tanto se pueden hacer test de alcoholemia a los trabajadores en sus casas. Entonces, tenemos que tener cuidado porque cuando hablamos de ámbitos personales que se mezclan con los laborales, hay muchas cosas que deberíamos tener en cuenta. Yo particularmente creo que debemos tratar a nuestros compañeros como adultos y decirles, mira, es tu salud, yo te ayudo, yo te aconsejo, pero eres tú el que depende, pero también en la oficina. Es decir, si está mal sentado en una postura que le va a dar un trastorno musculoesquelético, los delegados de prevención no estamos con unos prismáticos oteando a ver si se sienta mal. Todo tiene un sentido y un orden. Genial, muchas gracias. Para terminar, de las que nos han mandado, luego pasaremos a ver si algún compañero o compañera que nos sigue quiere hacer una pregunta. Ya lo has dicho, Félix. Además, aprovecho para pediros que si nos podéis pasar las diapositivas, yo creo que a ambos, que nos va a ayudar mucho y vamos a aprender muchísimo, porque hay bastante información. Una de las cosas que decía, que el teletrabajo no puede crear desigualdades. Una de las cosas que nos preguntan, nos han preguntado bastante, es por el tema del futuro de la carrera profesional. Si yo tengo teletrabajo, esto me va a dañar, creo que me va a dañar. ¿Qué podemos decir sobre esto? Bueno, pues como decía antes, efectivamente se contempla en la propia ley el derecho a la promoción profesional de las personas trabajadoras. Creo que es el artículo 10,
Entonces, ahí lo único, es verdad que lo único que se contempla es la obligación por parte de la empleadora, de la empresa, de notificar o poner en conocimiento de las personas que teletrabajan o trabajan a distancia cualquier posibilidad que haya de ascenso, y tiene que ser en idénticas condiciones que las personas que están trabajando presencialmente. Entonces, si la empresa está incumpliendo eso y está promocionando únicamente a presenciales, a trabajadores presenciales y no a los que trabajan a distancia o telemáticamente, pues entonces cabe la denuncia ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento de esa normativa. Sí, yo solo quiero añadir una cosa, desde luego desde un punto de vista estrictamente legal, Félix lo ha abordado, pero desde el punto de vista subjetivo. A mí me gustaría saber cuántas empresas son muy objetivas a la hora de promocionar. Y claro, es que luego al final empezamos a mezclar cuestiones que son muy subjetivas, incluso desde el punto de vista del trabajador. Porque el trabajador, al perder esa conexión, también empieza a plantar en su cabeza ciertos pensamientos. Y yo aquí, y además me parece ideal para ir acabando, tenemos que tener en cuenta que es que el teletrabajo a tiempo completo no es beneficioso y este sindicato tampoco lo promociona. Tenemos que buscar modelos híbridos y tenemos que buscar modelos híbridos entre todos, para todas las personas. Incluso hemos visto experiencias de teletrabajo en camareros. ¿Cómo un camarero? Bueno, tiene una parte de pedidos, tiene una parte de facturación, tiene una parte... Y oye, lo consigues, igual una tarde por la semana. Bueno, eso es fantástico. Por lo tanto, si buscamos un modelo de teletrabajo presencial y remoto híbrido, y a la vez intentamos que todo el mundo teletrabaje un poco, veremos cómo todas estas dudas sobre la promoción profesional, acaban liquidándose y diluyéndose. Estoy mirando ahora en el chat, pone cómo choca la voluntariedad y la reversibilidad. No sé si lo podéis ver. No. No. ¿Cómo choca la voluntariedad y la reversibilidad del acuerdo con la no discriminación para la formación, promoción, lo que estábamos hablando antes? Hay empresas que cuando designan a alguien, no lo puedo ver bien. Cuando designan a alguien porque se le acaba un proyecto, le dice que ha acabado el teletrabajo y tiene que ir presencial. Cuando rodea los cursos de formación, son virtual. Esto todo hay que regularlo a través del convenio colectivo de aplicación. Es decir, cuando se de teletrabajo, es por un puesto, es por una función. ¿Por cuánto tiempo? ¿Qué proporción es física y cuál no? Y sobre todo, la reversibilidad. Es decir, no va ligada no debe ir ligada a un proyecto. La reversibilidad debe ir ligada a otra cuestión, como por ejemplo que una persona cuando le toca el día de teletrabajo ni se conecta, ni recibe emails, ni los manda. Eso es otro problema. Pero la reversibilidad tiene que estar ligada a cuestiones objetivas y sobre todo tiene que tener un periodo amplio. No se le puede exigir a una persona que de un viernes para el lunes vuelva. Tiene que tener un momento en el cual pueda organizarse diciendo, mira, ahora ya los lunes no puedo llevar a mis hijos al colegio o no puedo recogerlos o tengo que hacerlo de otra forma. Yo al hilo de esto último que comentas, José, si hay una sentencia de la Audiencia Nacional que vino a validar distintos plazos para el ejercicio de la reversibilidad por parte de la empleadora y por parte del trabajador, entendiendo que por razones organizativas la empresa podía tener un mayor plazo, era necesario que tuviese o dispusiera de un mayor plazo para poder buscar en su caso la adecuación para esa vuelta al trabajo presencial. Entonces admitió que en los dos casos había plazo de preaviso, pero era ligeramente superior el de la empresa que el del trabajador. Y se vino a validar porque, de hecho, además, la ley habla de plazos, no habla de plazos, sino plazos, es decir, que te permite que se puedan establecer distintos plazos. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere hacer alguna preguntita, alguna observación. Yo creo que la verdad es que el encuentro ha sido bastante fructífero. Creo que nos habéis aclarado muchísimas cosas. Yo particularmente me pongo a vuestra disposición y la PPT, por supuesto, os la enviaré para que la compartáis con quien queráis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, para terminar, José, Félix, Antonio, lo que te decía antes, gracias por querer compartir este tiempo con nosotros. A vosotros por la invitación. A la agencia, y comentaros que estamos trabajando en el próximo encuentro
en el que vamos a hablar de digitalización y los riesgos psicosociales. Creo que es un tema que también es bastante interesante. Pasaremos la información en breve y lo mismo nos vemos. Muchísimas gracias. Repetimos muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.